corazón lo tengo abierto, por si tú quieres venir y ocupar ese lugar, aunque no te pueda ver. Aquí tienes tú mis manos levantadas hacia ti, como ofrenda de mi amor. Aunque no te pueda ver, sé que fuiste prisionero, te juzgaron sin razón y en la cruz fuiste a morir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Nos preparamos, queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa. Le damos gracias a Dios por 24 años de casados del señor Víctor y Judith. Dan gracias a Dios. También pedimos el eterno descanso para Raúl y también para Dolores Teresa, Matilde y Arnulfo, difuntitos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios. Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a descubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor es siempre fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura,
El que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Siéntense en su momento. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar esta Santa Misa en lo que es ya el cuarto domingo dentro de este tiempo ordinario. Y bueno, pues aquí en la parroquia pues seguimos un poco pues el ambiente festivo, el ambiente de la fiesta en honor de nuestro santo patrón. Pero bueno, pues debemos de hacer nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios, a esa palabra de Dios que se nos presenta hoy en la primera lectura por medio del profeta Sofonías, que es uno de los profetas menores, pero también la carta que San Pablo escribe a la comunidad de Corinto, el Salmo 145, el Evangelio de San Mateo, que bueno, pues tenemos allí, bueno, pues muchos mensajes importantes que hoy nosotros debemos de asimilarlos, sobre todo en relación con los pobres y los humildes, ¿verdad? Precisamente el profeta Sofonías dice que son los pobres y los humildes de corazón los que confían siempre en Dios. Entonces son ellos, son los pobres, son los humildes, los que confían en Dios, son los que están a salvo del día del Señor, y también es a partir de este puñado de gente pobre, de gente humilde, desde donde Dios construye una nueva sociedad. Esto es importante, ¿verdad? Lo que dice el profeta, ¿verdad? Porque habla, bueno, pues de cómo Dios va construyendo una nueva sociedad, pero a partir precisamente, bueno, pues de los humildes, de los pobres, de aquellos que aceptan verdaderamente a Dios en sus vidas. Entonces es muy importante tomar en cuenta a Dios. Por eso también San Pablo habla al
los corintios, diciéndoles que consideren que entre ellos, los que han sido llamados por Dios, dicen, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios. Ha elegido Dios a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, según esto, a los ojos del mundo, pero que sabemos que a los ojos de Dios, bueno, pues valen y valen mucho, ¿verdad? De manera que de nadie pueda presumir delante de Dios. O sea, delante de Dios nadie puede presumir. ¿Por qué? Porque debemos de reconocernos pues humildes, pobres delante de Dios. Que nadie le presuma a Dios. ¿De qué le podemos presumir a Dios? Pues de nada, ¿no? De tal manera que pues debemos de aceptar verdaderamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy Jesús llama dichosos a aquellos que toman en cuenta a Dios, aquellos que trabajan por el reino de Dios. Hoy San Mateo, después de que hace 8 días escuchábamos cómo Jesús dejó Nazaret y se fue a Cafarnaúm, y allí comenzó a predicar en la tierra de Zabulón y Neftalí, pues el reino de Dios. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Esto lo hizo después de que arrestaron a Juan el Bautista. Pero también hace 8 días escuchábamos cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos, que después se van a convertir en apóstoles, pero bueno, pues llamó a los 4 primeros discípulos, que eran gente que se dedicaba a la pesca. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y bueno, pues hoy el Evangelio nos presenta a Jesús predicando desde una montaña, desde un monte, como Jesús se pone a predicar. Es su primera predicación formal, podríamos decir, su primer discurso, que bueno, pues Jesucristo lo comienza con una palabra muy importante, bienaventurados, esa palabra pues que con la que inicia este sermón llamado el Sermón de la Montaña, precisamente porque Jesús subió a una montaña y allí se sentó para predicarle a la gente, ¿verdad? La montaña pues es un lugar pues representativo pues de la presencia ante todo de Dios. Dios baja a la montaña para comunicarnos pues un mensaje, para manifestarse. Entonces la montaña para ellos, para los judíos, pues entendían que era un lugar de la manifestación de Dios. Por eso, por ejemplo, a Moisés, pues Dios se le manifiesta allá en el Horeb, pero también pues le da los mandamientos allá en el Sinaí. Dios, en el monte Sinaí, Dios le da a Moisés, bueno, pues esos mandamientos. Y Jesús se presenta como el nuevo Moisés. Es el nuevo Moisés que viene a predicarnos, que viene a hablarnos del reino de Dios. Y entonces él comienza precisamente así: bienaventurados, bienaventurados. Esa palabra, las bienaventuranzas, son ese que abren el sermón de la montaña. Jesús pronuncia ese sermón frente a sus apóstoles y a otros muchos de sus discípulos, o sea, de la gente que lo había seguido. Frente a ellos pronuncia, bueno, pues esas bienaventuranzas. Pero, bueno, por medio de estas 8 bienaventuranzas, describe cómo debe de ser el
el carácter de sus discípulos y también cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán, de manera que cada bienaventuranza tiene como tres partes. Una, la palabra precisamente bienaventurados. La palabra bienaventurados es la primera parte de cada una de estas bienaventuranzas. Y después, bueno, pues habla de quiénes son bienaventurados, ¿verdad? Cuáles son las características o las cualidades que debe de tener la persona bienaventurada. Y al final, bueno, pues la recompensa que esa persona bienaventurada pues va a tener sobre todo de parte de Dios. Entonces cada bienaventuranza tiene esas tres partes, podríamos decir. Y entonces, bueno, pues se habla de la recompensa que reciben o recibirán pues aquellas personas que vivan de acuerdo con ellas. Por eso cuando leemos la palabra bienaventurados o dichosos, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada, ¿verdad? Como que se trata de una persona muy privilegiada. ¿Por qué? Porque somos privilegiados si es que vivimos verdaderamente las bienaventuranzas. Seremos personas privilegiadas. Las personas que menciona el pasaje bíblico, bueno, pues son bienaventuradas, son bienaventuradas desde ahora, ¿verdad? No precisamente van a ser bienaventuradas después, ¿verdad? Serán no precisamente en el futuro, serán bienaventuradas, sino desde ahora. La persona que vive bien, que vive de acuerdo con la palabra de Dios, es bienaventurada, es dichosa desde ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás viviendo bien, porque estás tomando en cuenta a Dios, aunque la sociedad, bueno, pues siempre ha considerado dichosos o felices, no precisamente a los que dice Jesús, la sociedad, el mundo, sobre todo el mundo en que vivimos hoy, considera como dichosos a aquellos que tienen, por ejemplo, recursos materiales, aquellos que cuentan con muchos recursos materiales. El mundo o la sociedad pues los llama dichosos, pero como vemos, Jesús no les llama dichosos precisamente a ellos. La sociedad le llama dichosos también a quienes tienen pues una buena posición social, les llama dichosos, ¿verdad? Porque tienen una buena posición social o son personas de mucho prestigio. Bueno, pues se les llama dichosas. El mundo les llama dichosas, la sociedad les llama dichosas, pero Dios no. Jesucristo no les llama dichosas a esas personas. Jesucristo presenta una visión muy diferente a este respecto. Él nos dice quiénes son de verdad dichosos. Las bienaventuranzas, por eso han sido consideradas como la carta magna del cristianismo, de manera que pues ahí está la carta magna del cristianismo. Así lo han considerado pues algunos estudiosos, ¿verdad? Dicen que es la carta magna del cristianismo, las bienaventuranzas. Entonces quiere decir que hay que tomarlas mucho en cuenta, hay que tomar en cuenta las bienaventuranzas. Jesús pues es quien vivió. Él no solamente pronunció las bienaventuranzas son un retrato perfecto de Jesús. O sea, en Jesús podemos ver la vivencia precisamente de las bienaventuranzas. O sea, son como un retrato perfecto de Jesús. O sea, Jesús las vivió. Él es Dios, es el único bienaventurado que puede hacernos dichosos. O sea, Jesús puede hacernos dichosos, es el bienaventurado que puede hacernos dichosos. Él es el santo y la plenitud de la nueva ley.
el cumplimiento de la ley del reino de Dios consiste en seguirlo precisamente. En eso consiste el cumplimiento de la ley del reino de Dios. Consiste en seguir a Jesús, en tratar de ser igual a Él. Y bueno, pues una mirada más profunda nos lleva a ver en Jesús al pobre que vino al mundo sin nada y que también, bueno, pues salió del mundo sin llevarse nada, ¿no? Entonces Jesús es precisamente ese pobre que vino sin nada y que se fue sin nada. Él es el manso, Él es el humilde de corazón, el pacífico, que se manifiesta reconciliando a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. También las lágrimas ocuparían pues un lugar en su vida, y será consolado por los ángeles antes de su sacrificio redentor. De manera que es el hambriento, es el sediento de la nueva justicia, que como un don divino, bueno, pues se derramará sobre la tierra. También Él es un sembrador de misericordia. Él concederá el perdón a los contritos de corazón, es decir, aquellos que se arrepienten, pues Él les concede el perdón. Por eso es misericordioso con las ovejas perdidas. Bueno, pues Él es misericordioso con la oveja perdida. Su misericordia pues es muy manifiesta. Entonces Jesús es la presencia del Dios misericordioso. Su pureza de corazón llega pues hasta la ausencia de todo amor propio. O sea, Jesucristo tiene verdaderamente una pureza de corazón. Será perseguido por enseñar el camino del amor, que el mundo no puede entender por estar lleno de maldad. El mundo no puede entender esto que Jesús propone acerca del amor. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha maldad. Y bueno, pues es en la última bienaventuranza, vemos también al Cristo clavado en la cruz para salvarnos a todos. Pues vemos allí a este Cristo que al último, bueno, pues es clavado en la cruz para nuestra salvación. De manera que en las bienaventuranzas Jesús se presenta como ese nuevo Moisés en la montaña del Sinaí, y bueno, pues los primeros destinatarios de la nueva y de esa buena noticia que es el Evangelio son precisamente los discípulos. Y incluso los papas pues han hablado acerca de este sermón de la montaña, han dado algunas palabras. Por ejemplo, el Papa Pablo VI había equiparado las bienaventuranzas con el código de vida cristiana. Eso dijo el Papa Pablo VI por allá en el año 1966. El Papa Pablo VI habló de eso, habló de las bienaventuranzas como el código de la vida cristiana. Entonces quiere decir que pues ahí son muy importantes, porque son como un código, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, ¿verdad?, con los celulares, a veces les ponen ahí un código y no lo puede abrir pues otra persona que no sepa, bueno, pues cuál es el código, ¿no? O muchas cosas tienen por ahí su código, ¿no? Bueno, pues el Papa hablaba de el código de la vida cristiana, que está precisamente en las bienaventuranzas. O incluso el Papa, ahora San Juan Pablo II, él había utilizado la imagen, bueno, pues de los postes indicadores. Él llamó a las bienaventuranzas como postes indicadores
que señalan la dirección a seguir. Esto lo dijo el Papa San Juan Pablo II en el año 2000, habló el Papa de esto. También incluso el Papa Benedicto, Papa emérito, que apenas falleció, bueno, pues el Papa Benedicto comparó las bienaventuranzas con las señales que indican el camino. Así comparó las bienaventuranzas, dijo que eran como las señales que indican cuál es el camino, y esto lo dijo en el año 2007 el Papa Benedicto. Incluso más actualmente, pues ahora, ¿verdad? Recientemente el Papa Francisco, en la audiencia de los miércoles de los meses de enero a abril en el año 2020, decía que las bienaventuranzas enseñadas por Jesús nos revelan el camino a la felicidad. Eso decía el Papa Francisco en una audiencia, que precisamente las bienaventuranzas nos revelan el camino a la felicidad. Es decir, que las bienaventuranzas, pues precisamente, las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. Eso es lo que dijo el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 29 de enero del año 2020, ¿verdad? El Papa Francisco, bueno, pues dijo eso, de tal manera que esto nos indica que las bienaventuranzas, bueno, pues son muy importantes para nosotros. Entonces tomémoslas en cuenta, ¿verdad? Quien no se las sabe, bueno, pues véalas en el Evangelio o tienen el catecismo, en el catecismo de iniciación, el catecismo de la primera comunión, bueno, pues ahí vienen las bienaventuranzas. O vean el Evangelio que escuchamos hoy, que es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, los versos del 1 al 12. Ahí van a encontrar las bienaventuranzas. Y bueno, pues reflexionemos, pensemos, ¿verdad?, sobre todo en esa primera bienaventuranza con la que inicia Jesús: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y que bueno, pues eso nos lo dice el salmo que hemos escuchado, el salmo que es el Salmo 145, dice: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y bueno, pues así se inician, e incluso los salmos inician, el Salmo 1, en el verso 1, inician precisamente también con esa palabra: dichoso el hombre, ¿no? Dichoso el hombre. Bueno, pues aquí, dichosos los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Bueno, pues aquellos que no se aferran a los bienes de la tierra, aquellas personas que, aunque a lo mejor tengan por ahí algunos recursos, pero no se aferran a ellos, sino que saben compartir, son personas desprendidas, son personas que no ponen su corazón en los bienes de la tierra, sabiendo que somos pasajeros y que no nos vamos a llevar absolutamente nada. De manera que nos encomendamos a Dios y que cada uno pues tome en cuenta las bienaventuranzas, porque ellas nos indican el camino que debemos de seguir en nuestra vida como verdaderos discípulos de Jesús, como verdaderos cristianos. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios, que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Ahora dirijámonos a Dios nuestro Padre, pidiéndole especialmente por el Papa Francisco, también por nuestro obispo Gonzalo y también por los presbíteros, por los diáconos y por todos los que tienen responsabilidad en la Iglesia. Rogamos a Dios diciéndole: Padre, escúchanos. Por los religiosos y religiosas y por su testimonio de fe, de esperanza y de amor, rogamos al Señor. Le pedimos a Dios también por los catequistas, por los responsables también de los movimientos, por los que ayudan a los demás en el crecimiento de la fe, por los que trabajan en la difusión del Evangelio, rogamos al Señor. Por las personas mayores, especialmente de nuestra parroquia, que son entre nosotros luz y estímulo de fidelidad, rogamos al Señor. Por los que se dedican a la ayuda de los hermanos necesitados, por aquellos que luchan también por la justicia y por la paz, y por los que ofrecen su vida al servicio, especialmente de los más pobres, rogamos al Señor. Por las parejas, por las familias, especialmente por nuestros hermanos Víctor y Judith, que están cumpliendo 24 años de casados, rogamos al Señor. Por los fieles difuntos, especialmente por Raúl, también por Dolores Teresa, Matilde y Arnulfo, difunditos, rogamos al Señor. Le pedimos a Dios que escuche las oraciones de sus fieles y no permita que se dejen seducir por los engaños del mundo, antes bien que nos conceda seguir con fidelidad al Señor y experimentar así la fuerza de su Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio por el avance y por nuestra vida y por su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe, nuestra muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bueno, solamente decirles que va a venir un doctor el día martes, estará aquí en la parroquia, un doctor que trata el problemas de las venas, ¿verdad? Si alguien tiene problemas de las venas, bueno, pues el doctor, cobra la consulta, parece que la consulta la cobra en 900 pesos, alguna cosa así, pero viene de Puebla, ya ha tratado a algunas personas de aquí, ya venía antes de la pandemia, comenzó a venir a la parroquia el doctor, ¿verdad? Pero por la pandemia, pues le pedí que mejor ya no viniera, ¿verdad? Pero ahorita, pues ya se va a volver a venir este martes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, va a estar aquí donde era antes la oficina, pues ahí en ese espacio, allí estará el doctor dando consulta para algunas personas que quieran tratarse con él, pues de problemas relacionados con la circulación, con las venas. Entonces está la invitación. Y también, pues el día miércoles, día primero, tenemos junta parroquial y también, pues como siempre estará expuesto el Santísimo desde la mañana y por la noche, pues junta parroquial. Para aquellos que vienen a la junta parroquial, pues recordarles que hay junta parroquial el próximo miércoles. Podemos retirarnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos en Cristo, y finalizamos nuestra transmisión llevando esta Eucaristía, ¿verdad? La Santa Eucaristía hasta sus hogares, a todas las familias donde estuvieron acompañándonos a través de esta página y a través de Radio Estudio, ¿verdad? Que le llevamos esta transmisión hasta sus hogares. Muchas bendiciones a todos los enfermitos, a todos los ancianitos que se encuentran en casa. Bendiciones. Muchísimas gracias, pues nos vamos despidiendo y sigo invitando para que compartan este video, ¿verdad? Compartan para que más personas lleguen hasta sus hogares la transmisión de la celebración dominical. Gracias, bonita tarde.